Al Señor de que podemos estar aquí. Y te invito a que abras tu Biblia en el libro de Proverbios, ¿sí? Vamos a compartir algo cortito. Tenemos a alguien que hace el cambio de guardia a las 9, así que vamos a tratar de terminar lo antes posible para que podamos charlar y podamos compartir esto que se nos viene, que cómo le damos de comer a 15 personas, ¿sí? Y hay que darle de comer a 15 personas, 15, 12, no sé cuántas son en final, pero hay que darle de comer y 7 días. Pero siempre lo bueno de esto es que el Señor está bueno con nosotros, que nos permite conocer de su palabra y nos va mostrando, como dice la palabra de Dios, como una luz que alumbra en la oscuridad, ¿vieron? No como un reflector o como una luz como esta, sino la Biblia habla de que es una pequeña lámpara, como si tuviéramos en casa una vela que nos va iluminando al frente mientras vamos caminando. Y ese es el objetivo de la palabra de Dios. Hoy leí una frase que decía un filósofo, no me acuerdo el nombre del filósofo porque me olvidé cuando estaba sentado ahí, pero el filósofo Salud. El filósofo decía: es más fácil engañar a una multitud que decirle a la multitud que ha sido engañada. ¿Se entiende la frase? Es más fácil engañar a una multitud que decirle a las personas que han sido engañadas, que sacarlas de ese engaño. Con esa facilidad uno tiene que entender que nosotros somos todos vulnerables. Proverbios, cuando empieza en el capítulo 1, ¿sí? Y ahí comienzan los primeros versículos, uno va a entender que dice para quién está dado el consejo, para quién está dado la palabra. Y una de las cosas que dice ahí en el versículo 4 dice: para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y se aumentará el saber, y el entendido adquirirá el consejo, para entender proverbio, declaración, palabra de sabios y dicho de sabios. Y uno sigue leyendo y va a encontrar que hace referencia a muchas personas. Personas que las tila como sabias, personas como necias, personas como escarnecedores, que son las personas que se burlan, aquellos que cuando uno les quiere dar un consejo a veces se ríen o no te creen lo que le estás diciendo porque le estás hablando de parte de Dios. Pero vamos a centrarnos justamente en el versículo 7. Dice el versículo 7, que creo que más de uno se lo debe saber de memoria, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? Lo leemos todos juntos, a ver cómo nos queda hasta ahí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien. Ahora la pregunta es: ¿qué es el temor de Jehová? Fíjense que uno le puede decir: es el temor a Jehová. Yo cuando era chico lo aprendí al versículo y le cambié el conector del D y le había puesto una A. Y siempre me lo aprendí así: es el temor a Jehová. Y lo entendía con una connotación de miedo, ¿sí? De que si Dios te está diciendo algo y vos lo vas a infringir, Dios va a bajar un rayo del cielo y me va a partir al medio porque no obedecí lo que estaba diciendo. Pero cuando fui más grande y uno aprende a leer y aprende a entender cosas, me di cuenta que no había una A en el medio, sino que había una D. Y cuando hay una D, cambia el sentido de la frase, porque no está hablando de tener un miedo con respecto a ese temor que nos puede espantar a alguien, o que vas por una noche en una calle oscura y no ves luz, y vos sabés que vas con miedo porque no sabés en qué momento te puede pasar algo. Tal vez acá en la villa no sea una cuestión tan común, pero en grandes ciudades hay ciertos horarios que vos no podés salir a la calle de noche. A partir de las 6 o a partir de las 7 no podés salir a la calle porque corres riesgo de que o te asalten o te hagan algo o justamente te pase algo que vos no querés. Entonces genera el miedo. Pero no es ese el sentido que dice la palabra de Dios acá. Cuando el escritor habla de la palabra que está usando ahí, habla en el original temor, tiene tres connotaciones. Una es de reverencia, la otra de respeto y la otra de asombro. ¿Sí? La palabra temor en ese lugar tiene esas tres connotaciones. Una es de reverencia, la otra de respeto y la otra de asombro. Te lo vuelvo a repetir las tres, porque cada una de las tres lleva y hace que la palabra tenga sentido. ¿Qué significa el temor de Jehová? Bueno, cuando hablamos de reverencia, ¿sí? Cuando estamos hablando de la capacidad que tiene, ¿Vieron que el otro día vinieron personas importantes al país y se juntaron con quién? Con el presidente. ¿Quién tiene acceso a esas personas importantes? Personas que son importantes, que son mandatarios, que son empresarios, que son gente de mucho nombre o que tienen una capacidad para hacer algo. Entonces, no sé que se postran al piso, sino que se le da un sentido de eminencia, de que está en un poder, en un lugar de gobierno. Nuestro Dios, sabemos que cuando se fue de acá de la tierra, el Señor Jesús dijo: toda potestad me dada en los cielos y la tierra.
O sea que cuando uno habla del temor del Señor, encuentra que en la persona de Jesucristo uno tiene que brindarle reverencia porque está en una posición de poder, está en una posición de privilegio. Pero cuando habla la segunda palabra que les decía recién, que es la de respeto, es porque uno tiene en consideración y valora lo que esa persona te puede decir. No sé si ustedes se han puesto a fijar, pero si hoy pusiéramos una lista, y creo que muchos de ustedes lo han escuchado, hay un presidente de Latinoamérica que sobresale, que constantemente se pone las palabras y se dice y se lo pone como en un lugar de privilegio por las cosas que dice. Y ustedes no sé si se han dado cuenta que ese presidente pertenece a un país pequeño y que transformó de estar con las maras a ser el país más seguro del mundo. ¿Qué presidente es? El Bukele. Y cada vez que uno lo escucha hablar, lo escucha con un sentido de respeto, valora lo que dice. Por ejemplo, una de las cosas que creo que todos nosotros hemos escuchado es cuando se habla de los derechos humanos, y él siempre dice que las famosas identidades de derechos humanos vienen y le dicen, tenés que respetar los derechos de las personas que están en la cárcel. Pero él siempre le dice, pero ellos no tienen más derechos que las personas de bien. ¿Por qué? Porque las personas de bien fueron las que recibieron el mal de esas personas. Entonces, esas personas que están ahí, quieras o no, tienen que trabajar, tienen que salir, no están, como diciendo, con todos los beneficios que tienen muchas veces en las cárceles acá. Cambió su manera de ser y todo lo que él dice, muchas personas lo escuchan y lo respetan, porque es una persona, como podemos decir nosotros en la actualidad, íntegra. Además que tiene una conciencia de Dios. Entonces, se respeta y se valora lo que dice. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que la palabra temor tiene que ver con el respeto, porque valoramos lo que Dios nos dice, porque quien lo dice no es cualquier persona, es la persona de Dios. Pedro decía, y creo que siempre digo esta frase, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Valoraba Pedro lo que estaba diciendo el Señor? Claro que valoraba lo que estaba diciendo el Señor. Ahora, la tercera de esas palabras, que tiene que ver esta connotación, reverencia, respeto y asombro, tiene que ver realmente con lo que es la persona en sí. Yo el otro día hablaba con una persona, le mostraba una foto de cuando tuvimos el privilegio de ir al Calafate. Cuando vos entras y ves los hielos, cuando te llevan los barquitos en catamarán y ves los hielos, esto fue así literal. Todas las personas que estábamos ahí hicimos silencio y nos pusimos a contemplar, estábamos asombrados de lo que veíamos. ¿Por qué? Porque no es un paisaje común, en primer lugar, pero tiene una majestad, tiene una cosa de preciosa que te atrae, que te hace que te estés asombrado y te des cuenta de lo pequeño que somos. Ahora, cuando uno habla de la palabra temor de Dios, está hablando de que está justamente con esa misma expectación y esa misma grandeza de estar frente al Señor y reconocer que Él es Dios. Y reconocer que Él es Dios. Y que nosotros no somos nada. Ahora, ¿cuál es el principio? ¿Sabés que la palabra que utiliza ahí en el original principio es la misma que utiliza Génesis capítulo 1, versículo 1? ¿Qué decía Génesis 1.1? En el principio. O sea, cuando Dios comienza el Génesis, dice, este es el primero de todo lo que va a venir. Lo mismo está diciendo el escritor cuando arranca Proverbios. Este es el principio que va a guiar todo el libro hasta el final. ¿Cuál es? El temor de Jehová. Esto es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Ahora, ¿cómo logro el temor de Jehová? Vamos a ver dos cosas nomás para no ocupar mucho tiempo. El capítulo 1 y versículo 29. Proverbios capítulo 1 y versículo 29. Fíjate lo que dice el escritor acá. Por cuanto, dice, aborrecieron la sabiduría y no escogieron, ¿qué cosa? El temor de Jehová. A ver, hagámoslo a coro que me gusta cómo suena. Va de nuevo. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. La pregunta, entonces, ¿el temor de Jehová es una elección? Sí. ¿Es una decisión? ¿Te das cuenta que el escritor está diciendo que es una elección? Entonces es una elección diaria todos los días. ¿Qué cosa? Buscar el temor de Jehová. Buscar de escuchar la palabra del Señor. Buscar de entender lo que el Señor me quiere explicar. Tratar de buscar personas que me instruyan, aunque esté caminando por primera vez en las cosas del Señor, que me enseñen cómo debo ver la vida a través de los ojos del Señor para tomar decisiones que van a beneficiar no solo a mi vida, sino a la vida de los que me rodean.
Por eso dice ahí el escritor en el 1.29, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron. Está hablando de una elección personal, el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo, ni menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y fíjate lo que dice el 33, cómo termina ese pedazo, esa frase. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor, ¿de qué cosa? Del mal. ¿Te das cuenta? El principio de nuestra vida comienza cuando aceptamos a Jesucristo. Pero el principio de nuestro diario vivir comienza cuando hacemos una elección firme de buscar ¿qué cosa? Esto, la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces estamos tan, pero tan metidos en las pantallas que si no vemos un poco de luces en la Biblia, y más en un blanco y negro, no nos atrae. O si no vemos acción, una explosión y cosas que no estamos acostumbrados a ver en las pantallas, decimos, es medio aburrido de leer la Biblia. Pero yo te hago lo opuesto. ¿Sabes que como es una elección, ¿sí? Y vos te enfocás en algo, hay cosas que dejas de lado? Por ejemplo, si vos querés bajar de peso, ¿sí? Una de las cosas que tenés que hacer es cambiar ¿qué cosa? Lo que estás comiendo. No podés estar todos los días comiendo churrasco, comiendo grasa, comiendo a alta hora de la noche, mandate un bife chorizo así todos los días con 2 huevos arriba y para hacerlo online le vamos a poner papas fritas, pero no para... O sea, estaríamos así de gordo porque comeríamos desaforadamente. Entonces, cuando vos tenés un objetivo, ¿qué haces? No. La fritura la vamos a dejar de lado. Vas a un nutricionista, ¿qué te dice? Métele agua. ¿Qué te va a decir? Métele ejercicio. ¿Qué te va a decir? Aflojarle la comida a la noche. ¿Y qué te va a decir? Aflojar los postres. ¿Sos de comer postres todos los días? Y sí, me gusta porque lo dulce, ¿qué te lo... No, todos los días postres no podés. 1 o 2 veces a la semana, pero no todos los días. Y te vas enfocando con un objetivo. ¿Cuál es? El de bajar de peso. Ahora, cuando vos te enfocás en esto, vos sabés que tenés que dejar cosas de lado. Cosas que te distraen. Cosas que te llevan a un camino equivocado. Cosas que te influencian en tu vida. Uno a veces no se da cuenta, ¿sí? De cómo las redes ingresan a nuestro hogar, a la intimidad, cómo la televisión ingresa a nuestro hogar y a nuestra intimidad, cómo todo lo que estamos viendo va formando constantemente pensamientos en contra de Dios, sentimientos en contra de Dios, principios en contra de Dios, y uno no se da cuenta y te va llevando de a poco, y cuando vos te das cuenta, estás tan lejos del Señor que el temor del Señor no es una decisión tuya, sino que estás alejado completamente de aquel que tenemos que prestarle oído. Por eso, cuando uno habla de leer la palabra de Dios, ¿qué se nos recomienda siempre? Buscar un lugar donde podamos estar ¿qué? A solas, poder escuchar, no tener quien nos moleste. No estoy hablando de que la familia es molestia, sino lo que estoy diciendo, que necesitamos tener la atención para poder escuchar y poder entender. Entonces, si nosotros estamos enfocados en buscar el temor del Señor, debemos acomodar nuestra vida para que ese temor se pueda cumplir, para que ese objetivo se pueda llegar. Además, quien está más dispuesto a hablarnos todos los días, ¿sabe quién es? Es el Señor. Él es el que está dispuesto a hablarnos todos los días. Él es el que está dispuesto a alimentarnos todos los días. Él es el que está dispuesto a disciplinarnos todos los días. Y no temamos a la palabra disciplina como si fuera un castigo. La palabra disciplina tiene que ver con corrección, tiene que ver con la formación de hábitos, tiene que ver, vos imaginate, tenés una persona, un hijo, y llega a los 20 años y todavía no se sabe cambiar, y llega a los 20 años y no se quiere cepillar, y vos qué decís, ¿qué pasó acá? ¿Hay algo que no aprendí en algún momento? Entonces, ¿qué pasó? Cuando fue chico y era el momento de aprender, no fuimos capaces de formar. Entonces, este es el momento para aprender. Este es el momento para escuchar, para que el Señor moldee nuestras vidas. Entonces, primero de las cosas, el temor de Jehová es una elección diaria. Y algo que dijo recién en las canciones cuando cantamos Leandro, que lo dijo así como al vuelo de pájaro. La segunda de las cosas, el temor de Jehová es una transformación diaria. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en el capítulo 8 del libro de Proverbios.
y el versículo 13. Capítulo 8 y el versículo 13 del libro de Proverbios. Capítulo 8 y versículo 13. Y dice aquí el escritor: el temor de Jehová es. Acá ya lo da como una definición. El temor de Jehová es. Primera cosa, aborrecer el mal. Segunda cosa, aborrecer la soberbia y la arrogancia. Tercera cosa, aborrecer el mal camino. Cuarta cosa, y que lo vuelve a decir al final, y la boca perversa, ¿qué cosa? Aborrezco. Bueno, pregunta del millón. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Aborrecer qué cosa? El mal. El mal. ¿Qué más? La boca sucia. La boca sucia. Bueno, esa la dijo al último. ¿Qué más? Arrogancia. La soberbia y la arrogancia. ¿Y qué más? El mal camino. Vamos a ver rapidito cada uno de esos. Primero, aborrecer el mal. Sabía que estaba acá, el escritor está haciendo hincapié a todo aquello que está en contra de Dios. Todo aquello que está en contra de Dios. Vuelvo a decir, o agarrar la tele, agarrar la N, para no decirlo, bueno, Netflix, o agarrar cualquiera de las cosas que nosotros podemos ver, que digamos de ser el paso, no es que estamos exentos del mundo, estamos metidos en el mundo, pero tenemos que saber cómo manejarnos con ese mundo. Pero todas esas cosas, ¿ustedes vieron lo que promocionan? Yo también veo, no es que... Pero veo con el ojo, como dice la palabra de Dios, lo que va en contra de Dios, no seguirlo viendo. Lo que va en contra de Dios, si apareció en ese momento, hablarlo con las personas que están a nuestro alrededor. Porque quieras o no, todas esas cosas se nos meten. Aborrecer es aquello que está en contra de Dios. Si Dios está diciendo que una cosa es mala, ¿qué debo decir yo? Pero no es tan mala. Yo creo que si le buscas el lado bueno, le vamos a encontrar algo. Cuando Dios dice que es malo, ¿qué es? Es malo. Cuando Dios dice que algo es bueno, ¿qué es? Es bueno. Terminó la creación y ¿qué dijo Dios? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahora, vio todo lo bueno en gran manera y llegó el enemigo y dijo, como esto es tan bueno, lo vamos a hacer todo malo en gran manera. Y cambió todas las cosas, cambiaron las relaciones entre hombre y mujer, entre los padres, entre los cónyuges, entre los hijos, entre los vecinos, y uno se va dando cuenta que todas las relaciones están rotas. Entonces, lo que va en contra de Dios, nosotros tenemos que aborrecer. Segunda de las cosas, ¿qué dice después? Soberbia y arrogancia. Lo vamos a definir así bien fácil. La soberbia tiene que ver con aquella cuestión de orgullo, el que uno se pone por arriba de otras personas. Vieron que cuando los discípulos están caminando con el Señor iban diciendo quién iba a ser quién, el mayor, quién iba el que está ahí arriba, el yo allá arriba. Es más, había dos hermanitos que dijeron, Señor, cuando venga tu reino, que estemos a tu derecha y a tu izquierda. ¿En quién estaban pensando los dos? En yo. Estaban pensando en ellos mismos. Y sin embargo el Señor, ¿qué le dijo? No. El mundo dice que ustedes se tienen que poner por arriba de las personas. Pero yo os digo, dice el Señor, que se tienen que poner ¿por dónde? Por debajo de las personas. Para servir a las personas. Entonces cuando uno habla de soberbia, está hablando por aquellas personas que se ponen por encima de otras personas. Y entender que Dios aborrece eso, pero también lo aborrece la prima de la soberbia. ¿Quién es la prima de la soberbia? La arrogancia. Y la arrogancia es aquel que todo lo sabe. Che, a mí me parece que vos tenés... No, yo ya sé. ¿Viste a los chicos cuando decís, ¿podés hacer? No, yo ya lo sé. No me digas porque yo ya lo sé. Y a veces no lo sabe como lo debería saber, pero él ya lo sabe. Entonces la arrogancia tiene que ver con esto, con aquel que ya lo sabe y que no le podés decir nada porque ya lo sabe. Entonces, ¿qué aborrece Dios? Aborrece el mal. ¿Qué más? La soberbia, la prima que es la arrogancia. ¿Qué cosa más? El mal camino. El mal camino. ¿Sabes que ahí el escritor tiene que ver con una cosa que me llama la atención? El mal camino tiene que ver con aquello que es una conducta constante en la vida de la persona. Aquel que constantemente hace las cosas mal. ¿Nosotros podemos equivocarnos? Sí, ¿no? Si no, preguntémosle a nuestros hijos cuántas veces me hemos equivocado como padre.
pero podemos equivocarnos. Y muchas veces. Pero eso no significa que vivamos en el error. Cuando el escritor hace acá, aborrezco el mal camino, está hablando que la senda de la persona constantemente está haciendo ¿qué cosa? Lo malo. Y sin embargo el Señor, cuando vino a la tierra, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nos sacó del camino del error y nos puso en el camino de la vida. ¿Para qué? Para que nos traigamos esto todos los días. ¿Qué cosa? ¿Caminar con quién? Con Él. Entonces, Dios aborrece ¿qué cosa? El mal. Dios aborrece ¿qué cosa? La soberbia. ¿Qué aborrece? La arrogancia. ¿Qué más aborrece? El mal camino. ¿Y el último? La boca sucia. Ay, ay, ay. ¿Se acuerdan de Santiago? ¿Qué? ¿Se acuerdan de Santiago? No puede salirse una misma boca bendición y maldición. Con una bendecimos al Dios de los cielos, pero con la misma boquita maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Qué fácil se nos pegan modismos, palabras y cosas que el mundo habla. Si hay algo que nos tiene que diferenciar, es lo que sale de nuestra boca. Y en esta época de redes, las cosas que escribimos en la red. Porque muchas veces no lo verbalizamos con palabras, pero le queremos mandar un mensaje a fulano, entonces lo pongo en las redes. Lo pongo en un estado, lo pongo en un Facebook, lo pongo en algún lado, ojalá que lo lean. Entonces, nosotros tenemos que cambiar. Vuelvo a decir, el temor de Jehová es una decisión diaria, pero el temor de Jehová también es una transformación diaria de nuestra boca, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Que podamos realmente honrar al Señor y la próxima seguimos con algunas de estas cositas más que quedan del temor de Jehová. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por darnos de su palabra y que realmente podamos nosotros vivirla y tomar esta decisión sabia de llenar nuestra vida con lo que el Señor tiene en su palabra. Padre, te damos gracias por este día, por tu bendición. Gracias, Señor, porque eres tan bueno para con nosotros, que te dignas, Señor, a hablarnos, a enseñarnos, a encaminarnos, a corregirnos, incluso, Señor, hasta levantarnos del piso cuando muchas veces caemos. Señor, te damos gracias porque eres un Dios misericordioso para con nuestras vidas. Ayúdanos a tomar esta decisión de todos los días buscar más consejos de tu palabra. De todos los días, Señor, dejar hábitos que no ayudan a mi vida personal ni a la vida de los que me rodean. Que todos los días, Señor, podamos, como decía el escritor, transformar nuestra imagen a la imagen y semejanza de Jesucristo. Porque Él es nuestro objetivo, Él es nuestra meta y el mundo te quiere ver a ti en nuestra vida y no a nosotros, Señor, en nuestra propia vida. Oramos agradecidos por este tiempo en el nombre del Señor Jesús.